¿En qué consiste esa innovación dentro del estudio? ¿Cómo aplicaron inteligencia artificial a los procesos del estudio? Primero fue todo un desafío convencer a los equipos que lo acepten, y Sí, todavía nos cuesta, ahí te porque referís al cambio al cultural. cambio cultural y aceptar que puede haber una tecnología que reproduzca o realice las tareas de las personas humanas Sí, casi igual o mejor, porque cuando lo describís bien no tiene errores, y que además lo realice en un tiempo espectacularmente rápido. sí. Entonces lo que intentamos desarrollar es aplicar la tecnología existente en nuestros procesos, como una manera de ensayar cómo funciona el modelo, aprender cómo implementarla, con el objetivo de salir a ofrecer esta nueva línea de servicios a los clientes, que no es tan nueva porque en realidad siempre ofrecimos tareas de consultoría sobre procesos en las Sí, compañías, simplemente que lo hacíamos manual o artesanalmente a la vieja usanza, claro, y hoy lo que estamos tratando de establecer es, con el uso de la tecnología, además de mayor rapidez, mucha más efectividad y eficiencia claro, en lo correcto. que se implementa. En el caso nuestro, lo que logramos es que tareas que son repetitivas o tareas que, Dame un ejemplo por de eso. ejemplo, Uno cuando solito. analizamos, nosotros como auditores tenemos que hacer tareas de validación de los saldos de las inversiones de una compañía de seguros. Por ejemplo, Correcto, sí, en ese ejemplo nos basamos en la información que nos provee la compañía auditada, que básicamente son planilla de cálculo, sí, información complementaria, extractos bancarios, y tomamos toda esa información, le decimos a un agente cómo tomar esa información, sí, cómo validar la existencia contra los extractos, contra los extractos de las sociedades de fondos comunes de inversión sí, y o de los agentes custodias. Y por otro lado, validamos las valuaciones contra la resolución de la super de esa fecha. sí, Y todo eso procesado en un Excel que produce la inteligencia artificial y nos sí, reproduce en papel de trabajo como si lo hubiese hecho una persona de nuestro equipo, y concluye respecto de la tarea profesional casi perfecta. Por supuesto que no reemplaza la supervisión y la calidad humana, pero sí sí, nos reduce espectacularmente los tiempos de ejecución y sí, la calidad de ejecución. claro. Yo comparo este proceso con una revolución. Yo empecé hace 30 años a trabajar, o 32, y cuando empecé a trabajar, la tarea del auditor la realizábamos en papel con hojas de 7 o 14 columnas. Sí, Luego de eso vino el Excel, que nos empezó a ayudar a hacer algunas cosas más rápidos. Y ahí los sí, equipos de trabajo se redujeron, los asistentes que hacíamos las sumas a mano con calculadora sí, y con papel, lo empezamos a trabajar todo en Excel, y eso redujo y generó una mejora en la productividad. Luego de eso aparecieron los teléfonos. Con los sí, teléfonos empezamos a sacar fotos en lugar de sí, fotocopias, empezamos a correcto. mandar WhatsApp. A mí me parece que la implementación de la inteligencia artificial es una revolución bastante superior por el impacto y por que va a tener en todas las actividades y en la nuestra Claro. particularmente. Y vos nos has comentado que también estas soluciones se están ofreciendo al mercado y ahí siempre surge la cuestión de que, bueno, ¿cuál es el monto de la inversión inicial? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar hasta que por lo menos llegue al break-even de esa inversión y de ese proceso, ¿no? En el caso de ustedes, ¿eso cómo sería? A ver, nosotros intentamos aprender con nosotros y equivocarnos con nosotros. Primero, en entender cuál es el mejor motor o el mejor modelo de inteligencia artificial. Sí, Probamos los 5 más relevantes y nos quedamos con uno, que en principio es ChatGPT. sí, Tuvimos una etapa de aprendizaje, contratamos las licencias, capacitamos a la gente, y a partir de ahí hemos decidido cuál es el camino y cómo hacerlo. Lo que hemos visto en nuestro caso, que a pesar de la etapa de implementación inicial y el aprendizaje que tuvimos que tener, fue espectacularmente rápido. Yo te diría, en 2 meses logramos implementar gran parte de las soluciones que nos planteamos. ujú, Nuestra visión es que el mercado va a tener que ir a reformular sus procesos basados en inteligencia artificial, y en eso te diría que hay un consenso generalizado en que todo el mundo lo tiene que hacer. Después, lo que falla o lo que retrasa eso es la capacidad de las empresas de ejecutar esos cambios, porque el día a día lo lleva a que posponen o postergan claro, las implementaciones. siempre lo urgente. Exactamente. Entonces, nosotros estamos proponiendo un atajo a eso, que es tomar pequeños procesos, pedacitos de los procesos,
y hacer micro implementaciones que nos permitan que en no más de 15 días podamos lograr entender el proceso, automatizarlo, Sí, replicar lo que hace el humano o mejorar lo que hace el sí, humano con la correcto. tecnología y ponerlo en marcha. Eso en consonancia con los equipos y que en 15 días tengamos, o en 3 semanas tengamos Sí. un proyecto andando. Y Y así como nos diste el ejemplo de los procesos que automatizaron en Russell Bedford, en el caso de una aseguradora promedio, tipo, ¿qué proceso se podría automatizar? todos, te Sí, diría, sí, como te conté la última vez, vimos que en China el proceso desde la denuncia hasta la gestión, o hasta el pago o la gestión de la asistencia del taller, hoy en China se hace con inteligencia artificial. Nosotros estamos focalizados en un paso anterior, que es ir a lo simple. No sé, puede ser desde el cálculo de una ILT, de la liquidación de un siniestro, o la lectura de las cartas documentos, o la recepción y canalización de las denuncias para consolidarlas en un solo lugar, leyendo los mails, leyendo las cartas documentos, leyendo las fuentes de denuncias de los correcto. asegurados, canalizarlos, procesarlo, levantar la información y que cuando llegue a la persona que tiene que liquidar, ya llegue toda la tarea administrativa resuelta. Dame un ejemplo, por ejemplo, con conciliación bancaria. O ¿Cómo sería? conciliaciones bancarias, que es un ejemplo muy tedioso en la contabilidad de las compañías y Tal sobre todo en cual. aquella que tiene un montón de volumen, es Y que los que, errores y los errores pueden ser, provocan consecuencias, por ¿no? supuesto, y eso es que el motor busque las transacciones, identifique cuál es la comparación entre la contabilidad y los extractos bancarios, Sí, determina las diferencias y concluye cuáles no están determinados y si tenemos que ver las acreditaciones o los pagos posteriores, también las identifica y nos dice en qué página o en qué lugar están y sí, cuáles quedan pendientes de acreditar o sí, de debitar. Y todo eso lo hace si el prompt está bien escrito y lo que sí. lleva mucho desarrollo o gran parte del desarrollo es cómo explicarle al motor o, Sí, o al correcto. O al modelo de software, inteligencia, sí, correcto. al modelo de inteligencia artificial, cómo hacer el trabajo. Pero luego de una pequeña iteración de 3 o 4 veces, corrigiendo el prompt, el papel de trabajo viene determinado. Claro, Y lo que va a pasar es que vamos a tener mucho más tiempo libre para focalizarnos en las cosas importantes. claro, desde ya. ¿Y cuánto tiempo han pasado en entrenar esos agentes para las distintas automatizaciones? Empezamos en el estudio a fin de noviembre. A principio de diciembre ya teníamos implementadas las primeras soluciones Sí, y eso nos llevó gran parte del aprendizaje de entender cuál era el mejor modelo. sí, Hoy, la verdad es que en una semana o 10 días los procesos simples los podemos tener sí. resueltos. Y a veces ese tiempo no es tiempo estricto de trabajo, es más el tiempo que demora la persona con la que tenemos que hablar que nos cuente cómo hace la tarea Claro, el análisis, para poder explicárselo. totalmente, Esa tarea, totalmente. Para este, comprender el proceso. exactamente, Correcto, analítica. correcto, sí, desde ya. Y en el caso de una RT, por ejemplo, ¿en qué lo aplicarías? Bueno, estamos trabajando con una RT en varios procesos, pero, por ejemplo, para optimizar traslados. Los traslados de La los gestión de los pacientes, los traslados de los accidentados, pacientes, claro. que son muy voluminosos, son difíciles de controlar. Estamos trabajando en una solución que ya está implementada en alguna otra RT, pero adaptándola a esta, y la verdad que puede reducir no solo la gestión en sí mismo, sino el control Ujú, de la cantidad de traslados y de los kilómetros, de las personas trasladadas, que haya relación entre el traslado y la prestación médica, para que no claro, haya traslados que no estén relacionados. sí, Y eso no solo eficientiza y baja la cantidad de recursos, sino que en la RT tiene un impacto espectacular en reducir la cantidad de días de ILT, porque se reduce sí. la cantidad de días de asignación del traslado, se mejora la cantidad y además nos permite gestionar, va a permitir gestionar el modelo de traslados de otra manera. Por ejemplo, que no sea solo con prestaciones, ofrecerle al asegurado una suma de dinero Sí, para que él se gestione el viaje y con eso nosotros poder reducir el costo del traslado, que en otro claro, caso, claro. que a lo mejor por el acuerdo organizacional a veces no es el más eficiente para todos los casos.